Vale, lo están grabando. Vale, Perdón. no, no, tranquila. Digo. Y nada, básicamente, pues quería hacer como un pequeño resumen. Oye, ahora no sé si. Ahora, no sé por qué no pasaba la diapositiva, perdonad. Ahora, ya está. Ahora. Vale. Justamente lo que decía, ¿no? Que antes ha comentado Teresa, ¿no? De una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues esto es la imagen del grupo donde había más de 800 investigadores, asociaciones, empresas, ¿no? Implicados en- en- en investigar, ¿no? Y en buscar, pues desde un conocimiento más básico desde cómo funciona la mitocondria a aplicarlo, llevarlo a ensayos clínicos o nuevas terapias. Y la verdad es que solo para que veáis pues, la gente que estaba allí y que esto es solo una pequeña parte realmente de toda la masa que hay detrás de la investigación en mitocondriales, ¿no? Y que realmente pues, el hecho de poderlos volver a ver, como digo, después de 6 años, pues te ayuda a, a recargar, ¿no? Y a coger nuevas ideas, nuevas, ¿no? A tener nuevas ideas, nuevas aproximaciones y nuevas, pues esto, eh, nuevas ilusiones, ¿no? De cara a cómo encarar la investigación. Solo como curiosidad, me ha costado un rato, esto es como le llamamos aquí buscar a Wally o a Waldo en otros países, pero me he encontrado, yo estoy ahí. Eh, he estado buscando a Teresa, a Elena, a Marcelo, pero casi que lo hagan ellos en la foto porque esto es realmente difícil, ¿no? Pero decir eso, de que ahí estábamos todos a una y un poco a seguir investigando, ¿no? Y a buscar soluciones. Evidentemente, eso es un congreso de 5 días, hay 15 sesiones diferentes, sesiones en paralelo también con empresas, como ha dicho Elena, con investigadores jóvenes, o sea que resumirlo en 20 minutos, pues podéis entender que la verdad es que ha sido un poco selección de cosas que he pensado, pero que es simplemente la punta del iceberg, ¿no? de todo lo que se ha dicho. Yo me voy a centrar básicamente en todo lo que está más relacionado con la preclínica, ¿no? La investigación más básica. Luego ya Marcelo ya va a hablar un poco más de lo que sería más aplicado a la clínica. Pero básicamente los tres temas de los que he seleccionado, ¿no? Lo que he considerado que quizás podéis encontrar más relevante son tanto el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos modelos animales o celulares para diferentes enfermedades mitocondriales, la identificación de nuevos mecanismos que pueden estar implicados, con la idea de que si entendemos qué es lo que está fallando cuando tenemos estas patologías, pues quizás nos puede ayudar a encontrar nuevos tratamientos y luego, pues básicamente hablaré un pelín de nuevos tratamientos que se han propuesto a nivel de investigación básica y así como diferentes terapias, ¿no? A nivel preclínico y que se está trabajando en llevarlas hacia adelante, ¿no? Y poderlas llevar a los pacientes. En cuanto a las tecnologías y los modelos, pues voy a descartar, si no son tecnologías, realmente ya se llevan haciendo unos años, pero sí que quería destacar una charla que dio el doctor Alessandro Pirgion en Düsseldorf, bueno, que él es de Düsseldorf, y básicamente porque presentó dos modelos en los cuales estaba usando fibroblastos, ¿no? de pacientes con mutaciones en ATP6 y en SURF1, en SURF1, para reprogramar esos fibroblastos a dos tipos. Por un lado, a células madre pluripotenciales, que las cuales lo que hacía es, básicamente mediante diferentes herramientas del laboratorio, consigues que esos fibroblastos, que son unas células, como sabéis, se han especializado en ser una célula, en este caso, de la piel y que obtenemos en la biopsia, para que olviden esa tarea que tenían, vuelvan a un estado embrionario anterior en el cual tienen la potencialidad de desarrollar otros tipos celulares que no son solo el fibroblasto. Entonces, en este caso, las ha reprogramado a neuronas, y a diferentes tipos de neurona, y lo está usando como técnica para tener un modelo relevante en cuanto a la patología, porque las neuronas están más afectadas que no los fibroblastos, y puede cribar rápidamente diferentes fármacos y ver si tienen un efecto en estas células madre, y entonces seleccionar esos fármacos de manera rápida para su desarrollo preclínico y clínico. En el caso de SURF1,
planteó 3 fármacos, no tengo apuntado, no creo que dio los nombres exactos, o sea, todavía está trabajando en ellos, pero sí que dijo que estaban trabajando sobre todo en fármacos que ya estaban aprobados tanto por la FDA o por la EMA para su uso a nivel clínico, con lo cual ese desarrollo digamos, preclínico va a ser mucho más rápido, porque ya son fármacos que tenemos mucha información, que sabemos cuál es su perfil, digamos, de seguridad, las dosis que se pueden dar, si se han usado en una población pediátrica o no, entonces podemos ir un poco más rápido a la hora de intentarlo llevar al mercado. En el caso del ATP6 sí que habló específicamente de inhibidores de una proteína que se llama la fosfodiesterasa, en este caso la fosfodiesterasa 5, está implicada en el metabolismo del óxido nítrico. Es famosa, porque todo el mundo la conocerá, el sildenafil o su nombre comercial Viagra. O sea, esto es un fármaco que ya está en el mercado, se usa para diferentes cosas, aunque de hecho siempre se había usado como, al principio se había diseñado para digamos, alteraciones cardiovasculares y para vasodilatar. Entonces ya tenía un trabajo anterior en modelos animales también con estos fármacos y parece que tiene resultados muy positivos, al menos para casos con mutaciones en ATP6. De hecho, planteó ya que estaba iniciando en Alemania un uso compasivo, ¿no?, para pacientes ATP6 con inhibidores de este fármaco, de la fosfodiesterasa. Como digo, pues esta primera herramienta, ¿no?, pues la verdad es que es muy útil, es interesante. Evidentemente se puede ampliar, como ya sabéis, a otras mutaciones, ¿no?, y hacer células pluripotenciales. El único problema que tienen es que todavía no acaba de ser, o sea, no puedes diferenciarlas en neurona, pero no es lo mismo tenerlas en una placa de cultivo que tener pues un cerebro, como os podéis imaginar, que es mucho más complejo, con diferentes tipos de células que conectan entre ellas, con lo cual también planteó una herramienta que de hecho está muy en boga últimamente, que es la generación de organoides. En este caso está usando organoides con las mismas, viniendo de fibroblastos con las mismas mutaciones, para generar modelos del síndrome de Leigh. La diferencia de los organoides es que aquí ya no tenemos simplemente un tipo celular en una placa, creciendo en una placa de plástico, sino que empiezan a generar conexiones entre diferentes tipos. Los organoides se van desarrollando, ¿no?, estos fibroblastos en diferentes tipos de neuronas, diferentes células del sistema nervioso, y crean si me permitís así decirlo de manera un poco así para, ¿no?, de ir por casa, ¿no?, de estar por casa, pues forman un mini cerebro. Evidentemente no tiene la complejidad de un cerebro, ¿no?, ni hemos desarrollado, pero sí que le añaden una complejidad más a estudiar simplemente las células. Estos organoides estuvo presentando los resultados que ha obtenido y la verdad es que, como digo, se parecen, tienen más similitud con lo que sería un tejido cerebral, desarrollan las capas que podemos ver en el cerebro. Como digo, hay diferentes células, se comunican entre ellas y es un modelo mucho mejor. Además, es un modelo que proviene de células, ¿no?, de paciente, o sea, células de humano, con lo cual son mucho más representativos, ¿no?, que a veces que los animales, ¿no?, para estudiar la enfermedad, y que además nos permiten identificar estos cambios que están pasando a nivel sobre todo de neurodesarrollo y con lo cual lo están usando para poder ver qué alteraciones hay del neurodesarrollo y qué mecanismos pueden estar alterados y cuáles podemos intentar incidir o buscar fármacos para ellos. También, no en este grupo, pero también se hablaron de otros organoides. Como digo, es una técnica que está ahora, pues digamos, en expansión, en este caso para mutaciones en ADN mitocondrial y asociadas a MELAS, ¿no? Y habían identificado, en este caso, en esta charla, pues nos identificaron el tipo de efectos que tenía, como podéis pensar en fosforilación oxidativa, y lo bueno es que habían visto que estos organoides, una de las complejidades que tiene estudiar las mutaciones en el ADN mitocondrial es que mantener la heteroplasmia o la carga del ADN mutado es difícil, ¿no?, porque evidentemente las células intentan quedarse con las copias sanas y con lo cual ya deja de ser un buen modelo, porque ya acabas teniendo pues unas células que digamos que tienen menos carga de mutación, ¿no?
Entonces, sí que han visto que podían mantener esta heteroplasmia tanto en neuronas como en las células asociadas, ¿no?, de soporte, que podían ser los astrocitos, y sobre todo podían identificar cuáles de las diferentes capas cerebrales son las más afectadas. En este caso habían visto que las capas corticales profundas son las más afectadas por esta mutación, ¿no? Con lo cual pues ya permite identificar, ¿no?, hacia dónde aunar los esfuerzos, ¿no?, para intentar descubrir qué es lo qué mecanismos están alterados y cómo podemos actuar. Y otra técnica también que me gustó destacar, porque vivimos en un mundo donde tenemos muchos datos que ya están disponibles de manera pública y de manera gratuita, y entonces pues cada vez estamos aprendiendo no tanto a generar datos, tenemos una capacidad enorme de generar, ¿no?, el Big Data, que le llaman, de generar muchos datos que ya no sabemos ni dónde guardarlo, pero lo importante es que estamos aprendiendo a interpretar y analizar esos datos y aprovechar datos generados por grupos en cualquier lugar del mundo y mirarlos de otra manera e intentar saber qué es lo que podemos sacar de esos datos para buscar mecanismos en común. En enfermedades, ¿no?, poco frecuentes, pues es todavía más relevante, porque mientras más datos puedas usar, ¿no?, y es un poco lo mismo que, ¿no?, pues la idea detrás de hacer un registro y hacerlo bien, y mientras más gente esté en el registro, mejor. Pues mientras más datos podamos conseguir y que sean de calidad, más información podemos sacar. En este caso, había una charla bastante interesante de una investigadora de un grupo de Columbia, donde habían usado estos datos que ya están públicos, que ya son disponibles, en este caso de la expresión de genes mitocondriales, en este caso en ratón, y podían identificar, o lo han usado para identificar cuáles son los perfiles metabólicos o la dependencia de la cadena transportadora de electrones de diferentes regiones del cerebro, con lo cual pueden identificar, pues, o intentar dar una respuesta a una pregunta que siempre hemos tenido, ¿no?, de saber por qué unas áreas, yo hablo como neurocientífico ahora, ¿no?, de unas áreas del cerebro están más afectadas que otras, ¿no?, si todas tienen la misma mutación, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, están ya proponiendo que a lo mejor tienen un uso diferencial de diferentes complejos dependiendo el tipo neuronal y en qué área esté, ¿no? Y lo intentaban englobar dentro de la relevancia que podía tener sobre todo en el caso del síndrome de Leigh. Evidentemente también se generaron nuevos modelos animales. El grupo de Niels Larsson, que es digamos un investigador reconocido, ¿no?, a nivel, bueno, en nivel de la biología mitocondrial, pues básicamente, sí, perdonad que me lo paso todo, había dicho, había generado un ratón donde lo que estaba alterado era la capacidad de los diferentes complejos de la cadena transportadora en agruparse y en formar lo que se conoce como respirasoma, que está, pues hay cierta controversia sobre si el hecho de que estén respirasomas incrementa la eficiencia de esa, a nivel respiratorio de esa mitocondria o no. Entonces, pues era una manera de poderlo ver. Otros ratones que me pareció interesante, ¿no?, que están implicados, y sobre todo que eran ratones que habían estado descritos para otras enfermedades, como es la esclerosis lateral amiotrófica o la demencia frontotemporal, donde se ha observado que realmente uno de los problemas principales que tienen es una alteración mitocondrial, y se está estudiando la relación entre estas alteraciones mitocondriales y los procesos neurodegenerativos. Sabes que muchas neurodegenerativas ya están englobadas dentro de lo que es la enfermedad mitocondrial secundaria. O sea, que se sabe que el papel de la mitocondria cada vez es más importante. Y por último, esto era un póster, ¿no?, de un grupo japonés, que es muy interesante porque han generado un ratón en el cual podemos medir de manera directa y podemos visualizar el consumo de ATP dentro de una célula y dentro de un orgánulo determinado, eh, digamos, como dice, casi en streaming, ¿no? Podemos hacerlo en directo y podemos ver, pues, en determinados, la idea es, en determinados modelos que ya tenemos, en los cuales tenemos diferentes alteraciones de subunidades del complejo, diferentes complejos de la cadena transportadora o diferentes factores mitocondriales, pues ver cómo eso afecta a la síntesis de ATP, ¿no?, en determinadas zonas o en determinados órganos, tejidos. Y para acabar acabar este bloque, decir que también hubo una charla muy interesante de Michal Minczuk de Cambridge, que luego hablaré más de él porque también ha participado en generar nuevas terapias o plantearlas
De hecho, han creado una empresa diseñada digamos, a generar nuevas terapias o desarrollar terapias. Generaron un modelo que le llamaron el ratón Mitocao, que básicamente lo que tienen es una batería de herramientas moleculares, como tijeras moleculares, que lo que permiten es cambiar o editar el ADN mitocondrial para generar mutaciones en los genes mitocondriales. Como decía, esto siempre había sido un problema de tener la capacidad de generar modelos animales con mutaciones mitocondriales. Sí que lo sabía, ¿no? Sobre todo que se tienen problemas de polimerasa, etcétera, diferentes factores implicados, pero que directamente pudiéramos introducir la mutación no era tan fácil. Entonces planteó este modelo que realmente puede ser muy útil, pues tanto para estudiar in vitro, ¿no? En células, en cultivos celulares, ver cuáles son los mecanismos implicados, como para poder estudiar el efecto de la mutación en diferentes regiones o diferentes órganos, ¿no? Porque puedes inducir estas mutaciones mediante la inyección de vectores virales, o sea que sería, en lugar de hacer terapia génica para arreglar una mutación o para corregir que falte un gen, aquí lo que estamos haciendo es usar estos vectores, esta terapia génica, para cambiar e inducir la mutación, ¿no? O incluso para generar ratones que tengan diferentes niveles de heteroplasmia y tengamos como diferentes pues, patologías o diferentes clínicas, ¿no? Diferentes progresiones clínicas de estos animales. En cuanto a los mecanismos, pues evidentemente aquí hago un disclaimer que dicen, no, se han hablado muchísimos mecanismos, pero sí que quería destacar uno porque hubo una sesión específica para el papel de la respuesta del sistema inmunitario, ¿no? O respuesta inmune digamos, en el desarrollo de la patología mitocondrial, ¿no? Y desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde punto uno, ¿cuál es la respuesta que pueda tener un paciente mitocondrial delante de infecciones? Cómo la patología mitocondrial puede alterar o no la respuesta a una infección que llegue, como la relación directa siempre hay como pues digamos, estudios anecdóticos, ¿no? Pero un poco siempre hay esa relación entre, ¿no? el incremento de crisis mitocondriales cuando ha habido una infección o cuando estamos en un proceso infectivo, y al revés, ¿qué papel puede tener el sistema inmune en inducir la patología mitocondrial, ¿no? ¿Qué papel puede tener? Y por otro lado, le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Y estudiar cómo la disfunción mitocondrial, y muchas charlas implicadas en cómo la disfunción mitocondrial puede activar este sistema inmunitario, o sea, cómo tener una alteración en la función mitocondrial puede hacer que tu sistema inmune responda de manera alterada y que contribuya a la patología. Y de hecho, pues siempre se considera, o cada vez se está considerando más, el hecho de que en verdad la mitocondria tiene un origen bacteriano, es lo que está, digamos que está mayormente aceptado, ¿no? Que es una teoría de la simbiosis, ¿no? Que hace unos 1.000 millones o 2.000 millones de años un precursor de las bacterias hizo esta simbiosis con lo que era el precursor de las células eucariotas, como las conocemos ahora, y llegaron a este acuerdo de, bueno, yo me dedico a generar energía y tú, por el contrario, generas pues, la mayoría de proteínas que yo necesito, ¿no? Ya sabéis que las mitocondrias, pues solo el ADN mitocondrial solo tiene 13 proteínas y para montar una mitocondria necesitas unas 1.500, ¿no? Entre 1.300 y 1.500. Entonces, hay esa relación tan próxima, pero no deja de tener ese origen bacteriano, o sea, no dejamos de tener un pequeño patógeno en cada una de nuestras células y se necesita controlarlo bien. Si todo está correcto, todo funciona bien, pero si estos sistemas de controles fallan, pueden iniciar una respuesta a patógenos, como ahora os explicaré muy brevemente. Entonces, desde el punto de vista de la función mitocondrial en el sistema inmune, hubo dos charlas principales. Una fue de María Mittelbrunn, que está aquí en el Centro Nacional lo he puesto bien, de Estudios de Investigación Cardiovascular, CENIC, y Anu Somalainen, que dio la plenaria el último día, está en Helsinki. Y básicamente, primero empezando por lo obvio, ¿no? De que siempre que hablamos de patología, o si no siempre, bueno, yo no soy médico, o sea que luego Marcelo me dará caña si digo algo que clínicamente no es así, pero
Pero siempre hay una inflamación asociada, o como mínimo en la mayoría de patologías, ¿no? Ya sean cardiovasculares, neurodegenerativas, metabólicas, incluso en el envejecimiento, ¿no? Entonces, siempre está esa inflamación subyacente y que está implicada. Y dentro de la charla de María Mittelbrunn, uno de los puntos que a lo mejor fueron más interesantes es que comentaba que dentro del sistema inmune los linfocitos T son unas células que nos acompañan muchos años. Se desarrollan, digamos, durante una edad temprana, pueden madurar en el timo, una estructura que tenemos aquí, ¿no? y que se va atrofiando, sobre todo en humanos se atrofia a medida que nos hacemos, bueno, que crecemos. Y esos linfocitos T nos acompañan mucho tiempo y son los que pueden tener esta memoria delante de infecciones, etcétera. Y lo que se ha visto es que el hecho de que viven tanto tiempo son unas células, son unos glóbulos blancos que acumulan muchas mitocondrias no funcionales. Y se ha visto que si esos linfocitos tienen mutaciones mitocondriales, esto puede dar lugar a un envejecimiento prematuro. Con lo cual, digamos que el hecho de que no funcionen bien a nivel metabólico está implicado a nivel de todo el organismo, que tengamos un envejecimiento prematuro, además que induce la inflamación. De hecho, también era muy curioso ver cómo nos presentó resultados diciendo que esta inflamación que hay, esta respuesta a los linfocitos T, si eliminas la microbiota, en este caso de los ratones, o sea, ya sabéis que es toda esa cantidad, esa colonia o esa poblaciones bacterianas que tenemos y que nos ayudan desde a poder absorber nutrientes, como a defendernos de que no vengan patógenos y nos provoquen alguna infección, pues que si eliminas esa microbiota, esta inflamación, este envejecimiento desaparece. O sea que hay una relación entre linfocitos T y esta microbiota, seguramente controlando la cantidad, y que si estos linfocitos T no funcionan, tenemos este envejecimiento, tenemos esta inflamación y este daño, y que si eliminamos la microbiota compensamos. O sea que en cierta manera parecería que la microbiota es la que, si no se le controla bien, está dando lugar a esa respuesta. Por otro lado, también se comentó, y en este caso en la charla de Anu Somalainen, lo que os decía, de cuál es la respuesta a infección cuando tenemos alguna patología o alguna alteración mitocondrial subyacente. En este caso nos planteó los casos de pacientes con mutaciones en la polimerasa G, sobre todo con el fenotipo MIRAS. Y básicamente lo que se ha propuesto en estas mutaciones es que tanto el virus como la polimerasa compiten por, digamos, los ladrillos, ¿no? Para generar ácido nucleico. El virus lo que quiere es usarlos para hacer más copias del virus, y la polimerasa G mitocondrial lo que quiere hacer es usarlo para hacer más copias del ADN mitocondrial. Entonces hay esta competencia. Esto da lugar que haya una depleción de nucleótidos en estos pacientes. Esto da lugar a que tengan cantidades reducidas de ADN mitocondrial, y esto retrasa la respuesta a interferón, que es un mecanismo esencial que tienen todas las células para defenderse de infecciones virales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se propone en estos casos, ¿no? y en estos pacientes, es que el hecho de tener la infección viral y la mutación de POLG lo que hace es que cada vez reduce más la respuesta antiviral, con lo cual nos estamos en un círculo vicioso en el que cada vez el virus, pues, puede ir ganando más, y por eso puede digamos, potenciar la infección o agravar la situación, que básicamente está inhibiendo esta vía de respuesta antiviral del organismo. Y entraré más en esta vía antiviral porque realmente es lo que se describió en diferentes charlas, entre ellas un póster que presentaba mi grupo. De hecho, alguna vez, si ya visteis o si pudisteis asistir a las reuniones de AEMI, pues alguna vez he hablado de eso, porque es algo que también estamos haciendo en el laboratorio, que es mirar cómo mutaciones en el ADN mitocondrial digamos, o alteraciones en otros componentes mitocondriales acaban dando lugar a que se liberen ácidos nucleicos de la mitocondria y salgan al resto de las células, salgan al citoplasma. Puede ser ADN mitocondrial o puede ser ARN, que vendría a ser como esta copia de trabajo del ADN. Si estas especies, ¿no? si estos ácidos nucleicos mitocondriales salen de la mitocondria, es cuando se activa esta vía que os decía antes. O sea, tenemos
un pequeño patógeno, como decía, tenemos un caballo de Troya dentro de la célula. Cuando falla alguno de estos mecanismos o cuando es disfuncional esa mitocondria, se libera con más facilidad, la célula lo entiende como que tiene un componente patogénico dentro de la célula y activa todas estas vías de respuesta cuando no debería. Y entonces, pues básicamente esto lo que provoca es que esa célula, ¿no? Porque es la respuesta habitual que tendría una célula cuando está infectada, es apagarlo todo. Es decir, estoy infectado, apaguemos, no voy a hacer nada más porque seguramente todo lo que estoy haciendo es porque el virus me ha secuestrado toda la maquinaria. Entonces, podéis entender que en ese caso es todavía peor. Una célula que ya estaba comprometida energéticamente, cuando recibe estas señales, pues acabamos de cerrarla. No solo eso, sino que está todo preparado para señalizar y para comunicarse con otras células, porque tienes que avisar y decir, hey, estoy infectada, prepararos. Con lo cual podemos tener un efecto en cascada, que una célula falle y que avise a las células de alrededor que hay una infección y que empiecen a hacer cosas que no deberían hacer, pues simplemente porque alguien les está dando una falsa alarma. Durante el Euromid se ha descrito en diferentes modelos, el síndrome de Ley, el síndrome de Kern-Serre, POLG y también en alteraciones en aquellos genes que están implicados en eliminar estos ácidos nucleicos para que no salgan al citoplasma. Si tenemos mutaciones en esos genes, ¿no? PNPasa1, SUB3, pues se acumulan tantos ácidos nucleicos que acaban saliendo y inician esta respuesta. Y ya para ir acabando, porque tengo la impresión que me estoy enrollando mucho, perdonad, el último bloque, nuevos tratamientos y terapias, pues aparte de los inhibidores que os comentaba, y repito, estos son tratamientos a nivel preclínico, ya sabéis que luego el paso a clínica es complicado y que muchas de las cosas que son prometedoras pues luego cuestan, ¿no? Pero se plantearon tanto los inhibidores de la fosfodiesterasa, que he hablado antes. Nuestro grupo presentó también trabajos con el cannabidiol para el síndrome de Ley. Presentó un póster una investigadora postdoc de mi grupo. Se habló, ya se había hablado de la inhibición de mTOR, de rapamicina, que además bloquea una de las vías principales de señalización por nutrientes en la célula y se ha visto pues, que puede tener un efecto positivo, pero también de inmunosupresores y antiinflamatorios relacionados con esta última vía que os acabo de hablar, de activarse esta respuesta antiviral. Y por último, no se especificaron, bueno, hubo diferentes casos que no se especificaron, pero que se decían que se habían identificado diferentes fármacos en cribado y que esperemos que en breve, pues al menos veamos los resultados en animales o en otros modelos celulares. Para los ensayos clínicos, esto se lo pasaría a Marcelo, que ya os explicará. Por último, otras terapias, pues se habló de terapia génica y se describió un caso, el grupo de Carlo Viscomi en la Universidad de Padova, donde están usando vectores virales para reexpresar el gen NDUFS4 en un ratón de síndrome de Ley que no lo tiene y lo usan básicamente lo inyectan en animales acabados de nacer, en un día o dos, lo inyectan directamente al espacio, a los ventrículos del cerebro para que se pueda repartir de una manera más o menos homogénea por el cerebro y también a nivel de vena facial para que pueda llegar a otros órganos. Y describieron un incremento significativo de la supervivencia y así como los síntomas clínicos de los ratones. Evidentemente esto es un tratamiento, una terapia génica en ratón, más como prueba de concepto que no, todavía necesita muchos pasos para poderse aplicar, pero sí sí que daba ya pistas de cómo de efectiva es y es lo que se tiene que acabar de ver, ¿no? Si se distribuye por todas las células, todos los tejidos de manera suficiente, si hay algún órgano que no está, que no está recibiendo ese vector viral y para intentar mejorarlo y optimizarlo y llevarlo a la clínica. Y por último, sobre todo para mutaciones en el ADN mitocondrial, que como digo siempre ha sido un poco el caballo de batalla, aquí el grupo de Michal Minczuk nuevamente presentó diferentes estrategias que se han venido usando tanto por su grupo como por otros recientemente, que se basan en usar tijeras moleculares que lo que van a hacer es identificar las copias de ADN mitocondrial que tienen una mutación y van a hacer un corte en ese ADN mutado. Como el ADN mitocondrial no puede reparar estos cortes, esas copias se van a perder y si tenemos un nivel de heteroplasmia
digamos, un poco aceptable, quiere decir que todavía tenemos suficiente ADN mitocondrial sin la mutación, entonces este es el que se va a replicar, se va a dividir y vamos a reducir la carga de ADN mutado. Se presentaron diferentes tipos, ¿no? Y todos, lo único que varía es un poco cómo cómo podemos identificar dónde está la mutación. Hay diferentes estrategias, diferentes tipos. Unas son dedos de zinc que se llaman, que se unen al ADN, otros se llaman TALEN, pero todos la idea es la misma, poder tener una herramienta, unas tijeras moleculares que lo pueden hacer, que podamos poner dentro de un vector viral. Es decir, tenemos toda la cápside del virus, tenemos la cubierta del virus, pero quitamos los genes malos, ¿no?, del virus y ponemos estas tijeras moleculares. Esto le ponemos bueno, podemos usar diferentes secuencias para hacer que vaya adentro de la mitocondria, ¿no? Y cuando tenemos ese vector viral lo inyectamos ya en la vena, se puede hacer por la inyección en la cola o como he dicho antes para los otros animales y vemos cuál es el efecto. En la mayoría de estos casos lo único que hay que tener en cuenta es la especificidad de cómo de selectivas son solo para una mutación. Lo que no nos interesaría nunca es que reconozcan tanto la mutación como zonas sanas del ADN mitocondrial, porque entonces empezarían a cortar donde no toca y tendríamos otro problema. Con lo cual esto es el trabajo que se está haciendo en buscar las mejores herramientas para que sean lo más específicas posibles. Y por último, en esta línea, el grupo de Carlos Meroaes de Miami presentó otra herramienta que está basada en otro tipo de tijera molecular, es un poquito más pequeña y que estaba diseñada para esta mutación 3243 de MELAS. Es una tijera, ¿no?, si me permitís aquí decirlo así para que nos entendamos, una tijera más pequeña, con lo cual es más fácil de poner en un vector viral, y era muy selectiva para el ADN mutado, y lo reconoce y lo elimina. Como decía antes, como no podemos, la mitocondria no puede reparar estos cortes, pues esta copia mutada se pierde. Y lo mismo que os decía antes, la única cosa que digo que hay trabajo por delante, ¿no? O sea, potencialmente es muy buena herramienta, pero queda trabajo por hacer, es que habían observado, como decía antes, que aparte de cortar donde tenía que cortar, han observado que también corta en lugares donde no tocaba. Y que esto puede dar lugar a mutaciones que no queremos o puede dar lugar a pérdida de ADN mitocondrial sano, y esto puede dar lugar por sí mismo a otras patologías, con lo cual esto es un punto crítico que hay que tener en cuenta. Y ya para acabar, decir que, bueno, esto era un poco el resumen, ya os digo, es un resumen que hasta, ¿no?, me sabe mal porque realmente es que la cantidad de información fue espectacular, pero son cosas que he pensado que quizás os podrían parecer relevantes y que os podrían aportar un poco la idea de lo que se está haciendo a nivel preclínico, ¿no?, a las últimas novedades en el campo de investigación mitocondrial. Y dicho esto, pues muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad y dejo de compartir, ¿no? Pasaremos a Marcelo, ¿puede ser, Elena? Sí, sí, gracias, Vale. Albert. Solo quería deciros que esto es mucha información y a veces a nosotros se nos escapa. Yo me quedo con que se está abordando la investigación desde muchos puntos de vista diferentes porque como esta enfermedad ya sabemos lo que es, lo sabemos perfectamente lo compleja que es, pues es compleja para todos, para todos los puntos de vista y en la investigación también. Entonces yo lo que veo es que la intentan abordar desde muchos puntos de vista diferentes para ver si cuál sería el más eficaz. Eso es lo que yo también me quedo. Así que por nuestra parte, pues agradecidos y seguir teniendo paciencia, que es fácil decirlo, pero es que no nos queda otra y daros mucho ánimo y mucho agradecimiento. Así que bueno, no me enrollo más yo tampoco, que si no lo hacemos muy largo, voy a dar paso a Marcelo. Marcelo Belusi, que sabéis que es nuestro neuropediatra, que trabaja en el Hospital 12 de Octubre. Sabéis que el Hospital 12 de Octubre pues, es centro de referencia para enfermedades mitocondriales y metabólicas hereditarias. Y bueno, ahí también está el Instituto de Investigación I+12, que también nos ha apoyado muchas veces en el diagnóstico y en la investigación, y la unidad 723 del CIBERER. Así que no me Gracias, enrollo más Elena. tampoco en la presentación. Marcelo, ¿estás Gracias, por ahí? Elena. Gracias a Ya Albert. está. La verdad que yo, como le decía a Teresa,
es un privilegio poder trabajar con vosotros. Lo que has dicho sobre la presencia de la familia y haber una asociación que representa a los pacientes que están, lo que no están y lo que todavía pues, pues que vendrán en el futuro, por desgracia, pues es bueno por tener una cara, tener un referente, estar acompañados. Y de hecho estuvimos juntos y pasamos unos días muy intensos, es un congreso súper interesante. Esa diapositiva ya la hemos adoptado todo el mundo porque la verdad que ir solo a esto es una locura y estar acompañados lo ha hecho ameno. Sobre este evento decir que es un equipo grande pero que también tiene mucha calidad. Yo creo que la calidad científica de la gente que ha habido y del congreso es muy alta. A cualquiera que esté interesado pues le recomiendo de estar porque es mi primer Euromeet y he estado en más congresos en los cuales mitocondriales también están representadas, pero no a esta calidad, no como primer objetivo y la verdad que creo que es fundamental si te interesa esto participar. Y desde mi punto de vista, pues sin perder el tiempo, porque la verdad que lo de resumir 5 días en 20 minutos es un poco eh, exagerado, somos un poco así, ¿no? Cuando estás con mitocondriales tienes que creerte un poco en los milagros, si no es mejor que cambies de tema. Pero yo creo que es fundamental, desde mi punto de vista, lo que he visto es que las tres patas de la clínica, el diagnóstico y, y el seguimiento y el tratamiento, han tenido en el centro como denominador común lo que ha sido la metabolómica. Creo que ha tenido un papel muy importante la metabolómica. La metabolómica es como la inteligencia artificial, siempre se hablaba de ella y nadie entendía esto que iba a hacer y se iba a llevar a algo y sí que llevó a algo y os voy a presentar los datos. La sómica en general son todos los lenguajes que habla las células y el paciente. Cómo presenta sus síntomas, cuál es su genética, cómo la expresa, cuál es su metabolito, cuál es su síntoma final. Y creo que es el lenguaje, la suma de todos estos lenguajes nos van a dar pistas y nos van a llevar a tratamiento. Y otra cosa fundamental ha sido hablar de la historia natural de la enfermedad. Las enfermedades mitocondriales no es una enfermedad, son 450 enfermedades diferentes y ahí está la complejidad y es importante abordarlo conociendo bien lo que es. Y vamos a ver ejemplos, no me voy a perder más en la parte introductiva, deciros que un punto fundamental, como os ha dicho Albert, ha sido la inflamación y tratar la inflamación como enfoque también terapéutico. Y luego ha habido varios tipos de terapias novedosas, entre las cuales la terapia génica o la modificación de mtDNA, como decía Albert, pero también un enfoque clínico ya real, aunque precoz, en el shift del heteroplasmia. Es decir, sabemos que muchos pacientes que son portadores de una mutación en heteroplasma, es decir, que algunas mitocondrias de su cuerpo, un porcentaje se están sanas y un porcentaje está afecto, se está trabajando en cambiar esa heteroplasma y hay terapias que pueden permitir transformar lo que es un enfermo en uno que es un portador de mutación. Y luego otra cosa muy importante es que se habló de los casos de donación de mitocondria para óvulos, el caso famoso del niño, el primer niño que nació en Inglaterra con 3 padres, es la donación de mitocondrias como una posible también terapia. Y luego un día entero y mucho focus sobre el ON. Yo creo que aquí también es importante que digamos que los efectos del ON son lo mismo que las enfermedades mitocondriales, se parecen a muchas enfermedades mitocondriales multisistémicas, los investigadores son los mismos, los tratamientos van por el mismo lado y los expertos también. Por lo cual hemos entrado en esta sintonía también con representante de la Asociación Azanol, ya no solo de AEMI, que nos ha acompañado Gerardo, que también nos ha hecho ameno y nos ha aportado, porque todos los pacientes cuentan y la verdad que nos ha interesado mucho también todo lo que se ha hablado de LON. El LON es una terapia génica y vamos a ver también ahí qué se ha dicho. Empezamos del diagnóstico. El diagnóstico, el grupo de la Queen Square Institute de Londres presenta la experiencia de este grupo en el diagnóstico de enfermos mitocondriales. Y como veis, el 60% de los casos le quedan sin diagnosticar. Esto lo digo porque hay muchos médicos que luchan con el diagnóstico de enfermedades mitocondriales. Desde muchos centros no lo derivan al 12 de octubre como centro de referencia también para el diagnóstico, teniendo nosotros un laboratorio que lleva muchísimos años con ello. Sin embargo, pues, ¿a qué se achaca el hecho de que tantos pacientes quedan sin diagnosticar? Probablemente
el hecho de que existan en la enfermedad mitocondriales muchas mutaciones que son solo de una persona, que hacen difícil identificar nuevos casos, pero yo creo sobre todo también la ausencia de biomarcadores, tanto clínicos como de resonancia, por ejemplo, o como plasmático, que dificultan identificar a un paciente como mitocondrial. Nosotros en enfermedades metabólicas, pues cuando tienes un perfil aminoácidico de ácido orgánico sugestivo de una enfermedad, al final llegas a ella. Y aquí te quedas mucho más lejos. Entonces, como podéis ver, de manera fácil, como de rutina, se llega a un 15% de diagnóstico de estos 100 casos de Londres. Y luego, después de esfuerzos, revaloración de variante, pues nuevo fenotipo y descubrir inclusive nuevos genes, pues se quedan de todas formas todavía un 60% de diagnosticar. Y aquí ha habido una charla muy importante de uno de los partners que tenemos a nivel internacional en el registro global de enfermedades mitocondriales Genomics, que es el doctor Olger Proshkin de la Universidad Técnica de Múnich, que presenta cuál es la experiencia del grupo de genética de Múnich, y ya como sabéis los alemanes van muy potentes. Ya no presenta 100 casos, sino 2.000 individuos estudiados. Nos dice que el 15% lo diagnosticaron de manera sencilla porque se trataba de pacientes o familiares de pacientes con mutación en mtDNA o pues fenotipos clásicos como puede ser MERS-MELAS, en el cual que vas al single gen y no necesitas un exoma, es decir, técnicas genéticas masivas para diagnosticarles. Pero de lo que quedan, a ellos también les quedaban, como veis aquí, un 55% de diagnosticados y un 45% pendiente de diagnosticar. Es decir, todavía había variantes que no estaban claramente asociadas a patología o ningún gen candidato para estos pacientes. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues son uno de los primeros que en Europa han desarrollado una potente arma que es el RNA-seq, es decir, ya no es el lenguaje de la genética, sino lo que pone en comunicación la expresión de nuestro código genético con las proteínas de nuestro cuerpo. Es decir, el código genético es una información, la proteína es algo real que funciona. En el medio está la RNA, por lo cual conseguían rescatar un 15% más de diagnósticos, y esto sumado a la proteómica, es decir, a la proteína real, al complejo 1, a la subunidad de complejo 1 afectada o a la enzima del ciclo de Krebs, pues conseguían aumentar un 20% la tasa diagnóstica. Veían que este tipo de técnica era complementaria a lo de la técnica computacional o inteligencia artificial, los ordenadores que te dicen si una variante genética pues, es patológica o menos. Y de esta manera pues habían conseguido bastante, pero todavía quedan pacientes sin diagnosticar y sobre todo nos faltan biomarcadores. Biomarcadores tanto por el diagnóstico, pero también por un tratamiento. Sin biomarcadores, hacer ensayos clínicos es mucho más difícil. Esto está haciendo, por ejemplo, en el ámbito de las nuevas terapias, que las terapias génicas de enfermedades sin biomarcadores, desarrolladas por la misma empresa, con las cuales nosotros, por ejemplo, estamos colaborando. No os puedo hacer spoiler porque son cosas con privacy, pero el hecho que la enfermedad, dos enfermedades hermanas, una tenga biomarcador y otra no, retrasa mucho en el diseñar el trial, porque un biomarcador es fundamental. Por lo cual estos biomarcadores no los tenemos que construir, porque los biomarcadores actuales en enfermedades mitocondriales sabemos que son poco específicos y en general malos. El ácido láctico se altera por muchos motivos, hasta para transportar una muestra, y entonces pues se están dentro de este proyecto global, estamos en un punto que estamos construyendo un registro global con un biobanco para buscar más diagnósticos, nuevos biomarcadores para facilitar también nuevos tratamientos. Y España ha entrado, esto liderado por el coordinador del CIBERER de metabólica y mitocondrial, el doctor Artucci, en esta red, y estamos trabajando con el apoyo de AEMI para que esto funcione mejor. Este grupo es el grupo que ha descifrado qué enfermedad tenían ese 5% de pacientes con atrofia óptica de Leber que no tenían una mutación en mtDNA que afectaba al complejo 1. Y vieron en este grupo como los pacientes, varios pacientes compartían mutación en un gen que se llama DNA-JC30, ya pues lleva varios, 3-4 años conociéndose, que justamente va a estabilizar el complejo 1, que es donde la mayoría de mutaciones en LON suelen dar patología. Entonces,
Esta red pues demostró como la mayoría de los pacientes que iban en toda Europa pues provenían del centro-este Europa y pues bueno, se descubren cosas. Del mismo grupo, el grupo de Carelli de Bolonia, especializados en atrofia óptica de Leber, también nos ha aportado novedades sobre explicación de por qué algunos pacientes con atrofia óptica de Leber pues responden a antioxidante, en concreto idebenona, y otros no. Y podría ser por la presencia de mutación en un gen que sintetiza para una enzima que se ocupa de básicamente activar el idebenone, por lo cual en ausencia de este gen nos encontramos en una falta de respuesta en el modelo celular de síndrome de Lon. Por lo cual, pues está pensando y están pensando en ese grupo empezar a estudiar la actividad o las variantes en este gen de los pacientes para ver si la respuesta a tratamiento se puede además potenciar a nivel farmacológico induciendo esta enzima. Yo creo que de esto volveremos a oír hablar. Otra cosa importante que presentaron siempre referente al LON es cómo en los primeros 8 pacientes que han sido tratados con terapia génica y bedenona, se hizo un estudio de resonancia magnética para valorar la vía visual. Esto también podemos entenderlo como biomarcador, es lo que en inglés se llama outcome, es decir, un resultado. Poder medir si una terapia funciona o menos. Porque uno de los problemas fundamentales de la terapia cuando salen luego a nivel clínico es demostrar que funcionan. Y igual se esperan muchísimos años después de esfuerzo de los investigadores y de los modelos celulares y de los modelos clínicos, y al momento que sale al mercado en el ensayo clínico, por estar mal diseñado y tener mala experiencia, pues no se consigue demostrar que la medicación funciona. Entonces, aquí lo que presentaron, como podéis ver, son algunas secuencias de resonancia magnética durante el tratamiento de los pacientes. En verde está la señal de los pacientes controles sanos y como veis durante el tiempo, en la fase 1, 2, 3, representada de los 3 colores, los pacientes que mejoran se van acercando a la línea de los pacientes sanos. Es decir, tenemos capacidad, o se está desarrollando, son solo 8 pacientes, la capacidad con una resonancia magnética de valorar la estabilidad y el bienestar de la vía óptica. Sobre biomarcadores también, otra vez importante el soporte que nos da el registro global de enfermedades mitocondriales, donde además de estar más de 7.500 pacientes con todo su genotipo y fenotipo, es decir, síntomas y diagnóstico genético de los pacientes, también hay 2.800 muestras de plasma que se están analizando dentro de varios proyectos financiados por la Unión Europea. Y aquí nos trasladan desde Alemania cómo han identificado una nueva molécula que está en fase de definición molecular más específica, que tiene un mejor capacidad diagnóstica respecto a los biomarcadores que ya son buenos, EGF21 y GDF15. Estas citoquinas que son muy buenas y tienen ya buen rendimiento diagnóstico, y creo que ya es la hora de tenerla implementada en la clínica, pues se ven superadas por estos biomarcadores en esta grande cohorte. Y de aquí vemos la importancia para descubrir biomarcadores y para avanzar en la investigación de lo que es un biobanco y un registro de pacientes. Hay que sumar la capacidad de todo el mundo para que luego se pueda llegar a resultados fiables, que no sea 1 o 2 casos. Y aquí, más desde el grupo de la Massachusetts General Hospital sobre biomarcadores. Y esto me pareció súper importante sobre la metabolómica. Han incluido en ese estudio 32 controles, 20 pacientes MELAS, es decir, pacientes portadores de la mutación 3243 de ADN mitocondrial, que tienen strokes, es decir, infartos cerebrales. Esto comparado con 82 portadores de la mutación sin stroke. Y tienen un fenotipo de la enfermedad, resonancia magnética con lactato, el estudio de la heteroplasmia genética y proteómica y metabolómica. ¿Y qué ven? Pues ven que los pacientes con la mutación 3243 con stroke events, con infartos, tienen un perfil metabólico diferente de los sanos y, como veis, los
portadores de la mutación se quedan en el medio. Es decir, esto también le da fiabilidad biológica a lo que encuentran. ¿Y dónde se encuentran estas alteraciones metabólicas? Es decir, la enfermedad mitocondrial está confirmado una vez más que no es solo un problema de la cadena respiratoria mitocondrial, lo que muchas veces leéis como Oxford, sino que es una enfermedad metabólica a todos niveles. Y esto hay que lucharlo, porque en muchos expertos en metabolismo, pues hay una manera, es un poco reacio a englobar la enfermedad mitocondrial como una enfermedad metabólica, una enfermedad que se puede tratar o no tratar con metabolitos también, con dieta, con un enfoque metabólico desde el punto de vista de biomarcadores. Se ven que hay un aumento de los intermedios de Krebs y se ven también que hay una inhibición de lo que son unas moléculas de ácidos grasos, que son la 16 hidroxi y la 14 y las 18 hidroxi carnitinas, que son moléculas que están metabolizadas por una enzima que es el CHAD, es decir, el catabolismo de la grasa de cadena larga. Eso se cree que se debe a un desbalance del NAD-NADH, es decir, del estado de oxidorreducción de la célula. Esto ya se conocía, pero lo que se ve es que, y se confirma, que las alteraciones en las acilcarnitinas de estos pacientes, si estudias mucho de ellos, están presentes y que pues el aumento de grasa en la biopsia muscular de los mitocondriales se debe al hecho que no metabolizan muy bien esta grasa de cadena larga. También identificaron con otra técnica que es la metabolómica no dirigida otras moléculas que no sabían de qué se trataba y que finalmente vieron que eran aminoácidos con pegado del ácido láctico. Sabemos que la enfermedad mitocondrial es mucho ácido láctico y este ácido láctico pues hace daño, no hace daño, pues bueno, algo hace en el cuerpo y se va pegando al residuo aminoácidico y puede tener efecto. Lo vamos a ver luego en otro trabajo. ¿Qué tiene de diferencia estos nuevos biomarcadores como los lactoil aminoácidos, es decir, aminoácidos con pegado a ácido láctico respecto al lactado, o las acilcarnitinas de cadena larga, que son estables? Mientras un paciente con enfermedad mitocondrial puede tener un lactato normal que solo aumenta durante o evento stroke cerebral o ejercicio, estos biomarcadores permanecen más estables durante el tiempo. Y vosotros diréis, bueno, ¿esto por qué es importante? Porque es importante porque si hago un ensayo clínico necesito un biomarcador que no esté todo el día cambiando dependiendo de cómo sacan la muestra, si estoy cansado o he dormido mal en una noche, sino que refleja de un impacto más real del estado de evolución de la enfermedad, por lo cual los metabolitos tienen que estar estables durante el tiempo. Y sobre este tema me pareció muy bonito un trabajo que es que posiblemente llevan 10 años estudiando los pacientes UCLA del grupo de Finlandia. Pues yo creo que es una cosa fundamental. Si te dedicas a enfermedades mitocondriales, sobre todo si no eres clínico, es bueno que te dediques a una enfermedad mitocondrial, a un grupo de enfermedades mitocondrial, porque no te da tiempo de estudiar todo. Y ese grupo se concentró en UCLA, una enfermedad que juega un papel fundamental, una enzima que juega un papel fundamental en el ciclo de Krebs. Y allí lo que vieron que si acumulándose succinil-CoA ya no solo había un problema del ciclo de Krebs o de la cadena respiratoria mitocondrial, sino que el succinil-CoA se pega a residuos de lisina de varias proteínas y va a alterar muchas más cosas. Se alteran, pues, vías también de la pirimidina y de la purina, así pudiendo explicar el motivo de las lesiones de mtDNA que están presentes en estos pacientes y vieron cómo es un mecanismo esto de la succinilación de las proteínas que inhibe las funciones mitocondriales que se debe a la hipersuccinilación y no al ciclo de Krebs, porque comparan los pacientes UCLA con otra enfermedad del ciclo de Krebs, como la SDH o la ketoglutarato deshidrogenasa, y ven que este perfil de hipersuccinilación es típico de UCLA. Yo creo que estas cosas parecen que se quedan allí, pero se descubre nuevo fisiopatología metabólica de las enfermedades mitocondriales, por lo cual tienes más objetivos donde ir a tratar. Y allí ya yo creo una de las cosas más interesantes
que se ha confirmado. Yo creo que cuando hay congresos siempre hay cosas de moda y cosas que se repiten. Las cosas que se repiten buenas porque permanecen y son las que no ha sido una moda pasajera. Y aquí está el ADN mitocondrial libre circulante. ¿De qué estamos hablando? Como sabéis y como os ha explicado Albert, la mitocondria tiene su propio ADN y era una bacteria que probablemente se ha metido en simbiosis con una célula y el tema que haciendo una bacteria pues tiene un componente que te puede generar una inflamación. Y tenía razón cuando hablabas de que la patología van con inflamación, pues hay inflamación de tipo infectivo o estéril, ¿no? Esta sería una inflamación de tipo estéril. ¿Y qué pasa? Se ve que varios procesos de tipo degenerativo, tanto enfermedades mitocondriales como no, se asocian a la suelta por parte de la célula, ¿vale?, de ADN mitocondrial. Es decir, la mitocondria se rompe y suelta el ADN mitocondrial por ahí. Y ese ADN mitocondrial, como si fuera una bacteria, genera inflamación. Y se ve, como veis en este trabajo del grupo de Bologna de Carelli, como en MELAS, en MERF, dependiendo además del gen, es más o menos importante, hay un aumento del ADN mitocondrial libre circulante como biomarcador de la patología. Se ve en un caso, en un paciente que tenía episodios stroke-like ictus cerebrales, como en los periodos agudos el ADN libre circulante aumentaba. Es decir, además podía inclusive pues, como explicar de que este evento agudo iba a pasar. Y se ve cómo puede ser un buen biomarcador para esta patología. Además, han creado un modelo de fibroblasto y vieron cómo estos fibroblastos de pacientes respecto a los controles eran más propensos a soltar ADN mitocondrial libre y cómo, más que la heteroplasmia, la suelta de ADN circulante se asociaba en el modelo de fibroblasto de los pacientes a la gravedad. Es decir, el paciente más grave no tenía un heteroplasma mayor del paciente más leve, sino una capacidad de soltar más ADN mitocondrial circulante. Yo creo que esto es algo que también nos servirá para ensayos clínicos, para seguimiento de pacientes y es algo realmente que, pues, en el cual tendremos que trabajar. Más sobre metabolómica, se confirma en modelo de miopatía mitocondrial, tanto ratón COX-10 con mutación músculo específica como en paciente MERF. Paciente MERF tiene un cuadro miopático como síntoma de la enfermedad, que hay una inhibición de la HADH, es decir, el chat de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Ahí me alegro mucho porque nosotros estamos tratando a los pacientes con ácidos grasos MCT que no usan esa vía para metabolizar la grasa, y este perfil metabólico en lo mitocondrial existe y está visto en varios modelos, tanto animal como en paciente. Y otra cosa que también se nos viene a confirmar, porque ya además publicamos con el grupo, sobre todo la doctora Morales, en el 12 de octubre, es que hay no solo un desbalance en el metabolismo de la grasa, sino también un hipercatabolismo proteico, sobre todo de la vía de la glutamato y de la glutamina. Y eso se confirma en este modelo. Y además, todo esto asociado a un desbalance del sistema del cortisol. Todo esto es muy interesante porque sobre esto sí que se puede intentar actuar a nivel terapéutico en los pacientes sin seguir con modelos animales o celulares, es decir, podemos intentar ir al tratamiento. Muy interesante me pareció esta estrategia de intentar modificar la heteroplasmia de los pacientes. Sabemos que por algunas mutaciones del mtDNA, los pacientes no son homoplásmicos, tienen diverso grado de heteroplasmia y cuanto más porcentaje de mitocondria mutada tienes, más riesgo de tener patología. Entonces, sobre la 3243, que probablemente es de las mutaciones más frecuentes, se hizo un trabajo para intentar trabajar esa heteroplasmia. ¿Y con qué modelo trabajaron? Trabajaron con un modelo que ya ha demostrado resultados en un modelo de distrofia muscular en perro. A un perro con distrofia muscular le inyectaron unas mesangioblastos de un perro sano.
donante. ¿Qué son los mesangioblastos? Son células que están entre los vasos sanguíneos y los músculos y son aquellas que cuando nos rompimos y tenemos lesiones musculares o periódicamente van a reconstruir nuestros músculos. Entonces cogieron los mesangioblastos de perros donantes y pudieron revertir la distrofinopatía o mejorar el perfil, por lo menos a nivel de laboratorio, de la distrofinopatía genética a nivel de perro. Entonces han pensado, ¿por qué no podemos hacer ese tipo de trasplante para la miopatía mitocondrial debido a mutación en mtDNA? Entonces, ya en vez de hacer un trasplante de donante, que sería a nivel ético bastante más complejo, lo han hecho con trasplante autólogo, cogiendo los mesangioblastos y viendo qué porcentaje de mutación mitocondrial tiene el mesangioblasto. Y vieron en 3 pacientes que el mesangioblasto tiene un porcentaje de heteroplasmia más bajo respecto al músculo afecto. Entonces, cogieron los pacientes, le hicieron una biopsia muscular, sacaron los mesangioblastos, comprobaron que estaban más sanos que el músculo y otros órganos del paciente, lo reproducieron y se lo volvieron a infundir en el músculo y vieron cómo estos mesangioblastos se iban a pegar al músculo del paciente teniendo una función mitocondrial mejor, una más baja heteroplasmia, pero, y aquí hay un pero, en el perro sirven por lo menos 3 infiltraciones para poder demostrar, infusiones para demostrar que funcione. Y solo han podido hacer una en los pacientes, por lo cual no sabemos a nivel clínico de ninguna mejoría todavía. Fundamental lo que presentaron sobre la historia natural de las enfermedades y a lo que sirven. Decir sobre el ON 2 cosas. Tanto la idebenona como la terapia génica de la mutación 1177.8 parece que van a fallar el endpoint primario, es decir, el objetivo primario del ensayo clínico. Es decir, yo hago un ensayo clínico, a algunos pacientes le doy el tratamiento y a otros le doy placebo, agua y veo cómo van. En ambos casos mejoraron tanto lo tratado como lo no tratado. Y entonces, ¿por qué estos fármacos parece que sí se van a autorizar? A veces porque los ensayos se diseñan mal y tenemos pocas experiencias y vamos acumulando para hacerlo mejor. Pero podéis ver lo que pasa con el ensayo de terapia génica de LON. Que no obstante, sí que hay algún efecto de los ojos tratados respecto a los no tratados. Todos mejoran, como veis en este dibujo. Todos van hacia arriba hasta lo que no tienen terapia génica. Sin embargo, cuando se va a hacer una evaluación de la historia natural de la enfermedad en azul y el ensayo, se ve como los pacientes del ensayo, esta corte es una corte anómala, están todo mucho mejor de la historia natural de la enfermedad. Por supuesto, a nivel científico hay que ser rígido y hay que respetar los ensayos porque es importante demostrar que algo funcione antes de aprobarlo y pagarlo a nivel global. Pero hay que tener en cuenta que estas cohortes son cohortes muy diferentes y que algo ahí está pasando. No conocemos la historia natural de la enfermedad o está la teoría que la terapia génica puede estar migrando del ojo tratado al ojo no tratado. Y sobre esto es muy interesante lo que presentó el doctor Carelli de Bologna, en el cual que pudo presentar por mala suerte la autopsia de un paciente que se había tratado con terapia génica y que falleció por una causa accidental. Y se vio cómo el ojo no tratado, aquí abajo, tenía una carga de gen, es decir, la terapia génica había pasado al otro lado, pero en un nivel 400 veces menor respecto al ojo tratado. Y que la mejoría del ojo no tratado no se puede explicar solo con esta teoría. No se sabe si es una reestructuración cortical debido a la mejoría del ojo tratado, no se sabe lo que es, pero algo hay que hacer y parece que estos estudios van adelante. La cohorte de Múnich de Lon, por ejemplo, ha podido demostrar cómo en la historia natural de la enfermedad la evedenona pues tiene una evolución los pacientes tratados diferente de los pacientes no tratados. Y ahí tiene 130 pacientes, que son muchísimos pacientes, porque solo estamos hablando de la mutación 1177.8, en el cual, pues, en un largo plazo de tiempo, en un tiempo mucho más largo de lo que un ensayo puede permitir, te demuestran cómo van. Los ensayos a veces hay que hacerlo en 2 años. Igual lo que ves en los primeros 2 años no es
lo que realmente cuenta por los pacientes. Por lo cual, tener la historia natural de la enfermedad a través del registro de paciente parece que nos va a aportar cosas. Nos enseñaron cómo los pacientes tratados, por ejemplo, en fase crónica, también tenían resultados. La ivermectina está aprobado para tratarlo en los primeros años de pérdida visual de los pacientes, pero aquí se ve que los pacientes tratados de manera compasiva en fase crónica también mejoran y, por ejemplo, también pudieron demostrar cómo en la fase aguda ni la terapia génica ni en la fase aguda y en la fase presintomática del ON las terapias no sirven. Eso es un dato importante porque muchas veces la familia nos viene y nos pregunta, pero si empiezo a tomar el tratamiento, la idebenona, antes de que me da los síntomas, ¿eso me funciona? Pues mira, hay un registro de pacientes, hay gente experta, hay un grupo internacional que agrupa a todos los pacientes europeos y de ahí podemos sacar datos y dar respuestas reales. Sobre síndrome de Lee también, por ejemplo, para futuros ensayos, hay una gran cohorte de registro europeo que nos puede valer. Se han descubierto nuevas enfermedades. La primera vez describieron otro gen asociado al metabolismo del ácido lipoico que da una enfermedad mitocondrial. Es MCAT, que previamente no estaba descrito como asociado a patología y todavía no está registrado. Y hay 2 casos ya y está demostrada su patogenicidad, tanto como perfil de lipoliación como en la Seahorse como una alteración del metabolismo energético. Y presentaron los ensayos que se han hecho hasta ahora. Me queda muy poco y aquí vamos a la parte de tratamiento. En el último día, el doctor Viscomi habló de los 17 ensayos de los últimos años registrados en clinicaltrials.gov. Y realmente se ha perdido evidencia de lo que ha pasado con la mayoría de ellos. Vatiquinona no se pudo aprobar para síndrome de Lee y ahora está en curso para epilepsia mitocondrial. Lo que parece que sí va adelante y que va a tener nuevas aplicaciones, y esto es un orgullo también español porque se lidera desde el Hospital Valdebrón del grupo de Ramón Martí sobre la terapia con nucleótidos de TK2 y ya están trabajando para aplicarlo a nuevas patologías como OPA1, MPV17, DHUOK y POLG. Y la verdad que pues ha habido desde este punto de vista varias pequeñas moléculas que no han dado resultado. Un ensayo que se intentó también es el fenilbutirato en paciente MELAS y PDH que no demostró ninguna mejoría. Esto es el estudio del cual hablaba Albert, del tratamiento con virus adenosociado de mutación en DUFS4 en un modelo de ratón. Se le daba terapia génica intraventricular y por vena temporal. Esto, pues, también a los clínicos, aunque es un modelo animal, nos interesa porque tenemos ya pacientes. Son pocas las terapias génicas aprobadas o en ensayos, pero ya son cosas que manejamos los clínicos. Estos conseguían mejorar, como veis, es decir, esto es el normal, esto es el enfermo y esto es el tratado. Mejorar muchísimo y recuperar la función del complejo 1 en los ratones y veían cómo había algunos que le funcionaba y otros no. Y aquí está el secreto que también de la terapia génica. No es que solo haya terapia génica, sino que funcione. Y dependía de cómo migraba. Tiene que llegar a todo el cerebro. Lo que vivían más era lo que se conseguía meter la terapia génica donde tiene que llegar. Y allí, claro, no solo tienes que tener terapia génica, sino que la terapia génica te tiene que llegar a los sitios importantes. Y todo este desarrollo todavía queda. Entonces, estos son los ensayos clínicos de terapia génica presentes actualmente para enfermedades mitocondriales, que son 9 y todos son sobre LON y sobre ataxia de Friedreich solo para la cardiomiopatía. Que sepáis también que no hay mucha gente que se está beneficiando de terapia génica y con todo lo que hay de modelos, son muy poca la patología a nivel global para la cual se está desarrollando terapia génica. Otra cosa fundamental que presentaron es la donación de mitocondria para mamás que tienen mutaciones mitocondriales que quieren tener niños sanos. Sabéis que la donación de mitocondria como óvulos es algo que se está moviendo, pero todavía no es asistencial, es solo desde el punto de vista de investigación. Y uno de los motivos es que todavía pues, no se sabe qué seguridad pueda tener porque
cuando coges una célula, aquí en rojo, mitocondria, ADN mitocondrial o mitocondria mutada, y en azul, una donante de mitocondria, un óvulo donante de mitocondria, siempre queda alguna mitocondria mutada dentro de esta fusión, en esta donación de mitocondria. Y se ha visto que hay lo que se llama reversal back, es decir, una vuelta de la mitocondria mutada. Estas mitocondrias mutadas son capaces de ganarle terreno a las mitocondrias buenas. Por lo cual han presentado algún trabajo interesante de donar mitocondria a mujeres no con enfermedades mitocondriales, sino a mujeres con infertilidad. Se ha visto que en la infertilidad dar mitocondria de mujeres jóvenes mejora la tasa de poderse quedar embarazada. Esto es muy interesante. Todo lo que se investiga en mitocondrial yo creo que nos va a beneficiar a todos. Cuando más se interesa la mitocondria a todo el mundo, mejor va a ser. Entonces, donando mitocondria jóvenes a mujeres infértiles conseguían mucha más tasa de embarazo. Pero pasaba una cosa, la cantidad de mitocondria maternas de la madre pues, originaria, pues volvían a subir. Es decir, esto reversal back que se ha visto en rat, en modelo de primate, existe, por lo cual todavía hay que desarrollar para la donación de mitocondria pues unos sistemas de controles mejores. Y sin alargarnos más, os doy las gracias a todos, a Albert por haber compartido la experiencia y a Elena para habernos acompañado también en Bolonia, y a nuestra presidenta y a todo lo que habéis estado aquí. Yo lo que quiero decir es una cosa, 20 minutos, una hora, nos hemos alargado mucho más, como es normal, pues es poco. Necesitamos, y ya lo hemos hablado, una jornada científica que no sea tan grande como el Euromit, pero que sea bastante grande, que pueda involucrar a los pacientes, que podáis preguntar, que podamos estar juntos y que todo el mundo que le interese la mitocondria le puede estar allí, participar, resolver dudas, porque hay mucho lo que se mueve por ahí, hay muchas dudas y aunque no tengamos toda la respuesta, pues tenemos que abrir el camino. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias a Marcelo, a Albert. La verdad es que teneros tan cerca nos reconforta muchísimo y nos hace ver que es que tenemos que estar todos juntos. Cuando decía lo del el EMIT, la asociación que se supone que nos quiere englobar a todos, tenemos que estarlo a todos los niveles, a nivel europeo, internacional, pero también a nivel doméstico. Y mira, me alegra que hayas sacado el tema de las jornadas que estamos preparando para poder interactuar entre los tres, entre la investigación, la clínica y los pacientes. Y no quiero que se alargue esto mucho más, por eso, como decía, no vamos a admitir preguntas porque tampoco me parece justo, unos sí y otros no. Os remito al correo de María que gestiona María Careaga, info@aemi.org. Y sí que quería, lo tenía que haber dicho al principio, nos ha pillado un poco esto, un poco novatas organizando esto. Normalmente lo hace María, pero hoy no ha podido. Espero que no se haya notado mucho esa inexperiencia. Y sí que tenía que haber dicho al principio que nos acompañan los compañeros de Asanol, que es otra asociación efectivamente mitocondrial para la terapia de LONG, y que tenemos que estar todos juntos, remando juntos y compartiendo la información, y cuanto más juntos estemos, más va a fluir esa información. Yo siento que el Euromit, o sea, que pase lo que pase, a veces creemos que estamos desconectados del mundo, pase lo que pase nos vamos a enterar. O sea, todas las cosas buenas llegan porque ahora mismo sí que estamos todos, pues eso, conectados. Y veo también ahí a Julio, que en el Euromit hablaron. Hola Julio, que es un gusto verte. Y cuando estábamos allí repasaron la historia del Euromit. Al principio, y ahí estabas tú, vamos, desde el principio de los principios, y en el comité organizador, menudo orgullo ahí verte. Y nada más por mi parte. Os agradezco mucho a todos y a todos los que os habéis conectado. Os mando de verdad un mensaje de esperanza y de, no sé, de emoción, de que esto solo lo podemos hacer juntos. Así que nada más por mi parte. No sé si Tere, como presidenta, quiere decir algo más. Y si no, Yo pues... no sé si se puede, bueno, ya que sí. Julio y Rafa están
como Rafa lo veo que ha levantado la mano. A No sé Rafa, yo, sí. si conseguís un saludo y también de Julio, no me lo quiero perder. Sí, sí, por supuesto. Hablad lo que queráis, ahí estáis. Creo que ya tenéis paso. Os he abierto el micro. ¿Se oye? Sí. Sois unos recomendados, ¿eh? Bueno, pues Julio, empieza tú. yo fundamentalmente daros las gracias al resumen que habéis hecho y veo la cantidad de gente que ha atendido y me parece fenomenal. Y pues no he podido ir a Euromeet por muchas razones, pero ahí estaba presente, como me han dicho, ¿no? Que me han puesto alguna foto. Vale, Estabas pues allí, estabas allí. un abrazo. Yo, Gracias, Julio. muy rápido, gracias Albert, gracias Marcelo, presentación brillante, habéis hecho un trabajo buenísimo y yo también disculparme, pues no pude ir, pero tuve una buena razón que os la explicaré en la próxima reunión de mitocondriales, que yo creo que va a ser buena, ya veréis. Sí, he tenido que quedarme aquí por un motivo así, como diría yo, estratégico, estructural, no sé cómo llamarlo, pero que afecta directamente a los pacientes mitocondriales. Qué misterioso, Rafa, qué misterioso. Sí, Nos sí, dejas sí, en pero ascuas. no voy a desvelar el Jolín. secreto porque si no perdemos un poco el Bueno, interés. bueno. Pero bueno, es un tema de registros y de ver cómo se puede conseguir mejorar el acceso a los pacientes a nivel nacional, básicamente. Y eso os lo pienso contar en la próxima reunión. Gracias a todos y especialmente a Albert y Marcelo por haber estado ya trabajando. Bueno, y a Teresa, por supuesto, a toda la asociación que habéis estado ya os he visto como una piña. Gracias. Bueno, yo como presidenta solo quiero daros las gracias a todos, en especial a Marcelo, a Albert, a Elena, pero para mí ha sido un momento me he sentido muy orgullosa de representar a cada uno de los que estáis aquí, de los que nos han podido conectar. Para mí fue un momento, y para Elena fue un momento muy bonito ver ahí a Julio joven, guapetón, que sigue siendo joven y guapetón, pero verle ahí poniendo ahí el primer ladrillo para conseguir lo que se consiguió y estar ahí España y los investigadores y los clínicos que tienen tanto talento y que cada día trabajan por nosotros y por nuestras familias. De verdad que solo puedo decir que muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a los que trabajáis y investigáis cada día y nada, solo eso, es que solo me sale deciros gracias, gracias a cada uno de lo que aportáis todos los días, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, si os parece vamos finalizando. Detengo la grabación y cualquier duda que tengáis os remito al correo. Y nada, gracias a todos. Un beso enorme. Oye, una pregunta, ¿sabéis Muy si se ha grabado Euromeet? Pues no lo sé. Yo creo que ya